Para hablar sobre movilidad en salud y el rol de la salud para la movilidad social, vamos a iniciar con nuestro primer panel. Vamos a iniciar con el doctor Rodolfo de la Torre, que es exdirector de movilidad social en el propio CEI y también es exdirector de desarrollo en la oficina del PNUD. Y que va a hablar sobre esta relación entre movilidad social y salud. Adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por invitarme a este simposio y en particular a Juan Pablo Gutiérrez por haberme considerado para esta presentación. Lo que voy a hacer es pues prácticamente continuar lo que nos ha comenzado a exponer el doctor Vélez, pero ahora referido específicamente al asunto de la salud. Buena parte de esta investigación pues ha sido realizada en mi estancia en el CEI y como ustedes van a ver, una parte de ella está actualizada para ser comparable con los datos que ha presentado el doctor Vélez. Otra parte pues es una agenda de investigación pendiente. Lo primero que quisiera plantear es la pregunta equivalente a la que muchas veces se plantea en el caso de la movilidad en general. ¿La salud de las personas está determinada por sus condiciones de origen? Una forma de responder esta pregunta es justamente con base en la encuesta Esru-Emovi, que ya se nos acaba de presentar, y que pues nos permite explorar algunos elementos de salud junto con otros aspectos metodológicos que les mencionaré. Quizás el más importante es que la encuesta Esru-Emovi permite imputar a las personas sus años de vida esperados de acuerdo a sus características socioeconómicas. ¿A qué me refiero con esto? De acuerdo a su edad, a su sexo, a su lugar de origen, podemos, a su ingreso también a su nivel educativo, podemos atribuirle una esperanza de vida aprovechando la relación que ha sido descubierta en otros estudios entre estas variables y justamente la esperanza de vida de las personas para sus distintas características. Esto es justamente lo que se ha hecho con la Emovi, calculando los años totales de vida esperados, es decir, la edad que tienen las personas más los años de vida que se esperaría vivieran de acuerdo a sus características. Esto se ha hecho para cada una de las personas de la Emovi a través de este proceso de imputación y la idea es muy sencilla. Más años de vida pues van a ser un indicador de una mayor salud. Evidentemente esta relación no es mecánica, tiene muchos temas que abordar. Muchas veces las vidas se cortan no por falta de salud, sino por cuestiones accidentales, por el crimen, pero aún así resulta ser un buen indicador los años que se espera que vivan las personas de su salud. Y un ejemplo es la esperanza de vida al nacer. Y aquí les doy el panorama de un caso en particular, de muchos que ocurren en la encuesta, que son de aquellos que pues, apenas están incorporándose a la sociedad, que apenas están naciendo. La esperanza de vida, como les mencionaba, depende de condiciones socioeconómicas personales, como la educación o el ingreso, pero también de su entorno. En particular, se ha aprovechado la relación educación-ingreso con la esperanza de vida, pero también con otras variables. Y lo que hemos observado en la información más reciente es que en México la esperanza de vida al nacer es de 75.5 años, de acuerdo a los cálculos más recientes. Ahora, Japón tiene la máxima esperanza de vida, que son 85 años, lo cual significa que México tiene un 88.8% del máximo de vida posible. Si consideramos que la salud no es únicamente una cuestión de cuántos años se viven, sino de las posibilidades de alcanzar la máxima vida posible, esta relación entre los años de vida de una persona y los años de vida máximos observables, pues nos da un indicador de salud.
Ahora, imagínense este indicador de salud para las personas de todas las edades, diferenciadas por sexo y tomando en cuenta sus distinciones por lugar de nacimiento, lugar de residencia en algunos casos, y también pensando en que pues, la educación o el ingreso les permite cuidar en mayor o menor medida su salud. Esto nos lleva a que el porcentaje de la máxima vida esperada lo podamos tomar como un indicador comparativo de la salud, en este caso entre distintos países. Pero también vamos a encontrar que hay diferencias notables entre grupos socioeconómicos. Así, por ejemplo, si tomamos simplemente la esperanza de vida, la máxima que ha ocurrido en el mundo y que es Japón con la nuestra, observamos que prácticamente Japón ha tenido un ascenso suave, pero un ascenso prácticamente continuo de su esperanza de vida, mientras que en México hemos tenido declives incluso antes de la pandemia. Esto significa que pues, nos hemos separado de la situación de la máxima vida posible a nivel mundial. Esta distancia era aproximadamente de 8 años hace pues un cuarto de siglo, y ahora la distancia casi es de 10 años. Es decir, ha habido razones para pensar que la salud no ha estado progresando acorde a lo que son las posibilidades internacionales. Ahora, si tomamos la relación, el porcentaje de la máxima vida posible que alcanzan las personas, en este caso a través de la esperanza de vida al nacer, observamos que aquellos que se encuentran con los ingresos más altos, definidos como lo expuso el doctor Vélez, el 20% de la población con los ingresos más altos, con los logros económicos más altos, y también los comparamos con los que tienen los logros económicos más bajos, vamos a encontrar que la distancia que hay en estos grupos es de aproximadamente 3 años de esperanza de vida. Por supuesto, puede haber diferencias mucho mayores, ya en casos mucho más particulares, diferenciando por sexo, región del país, etc. Pero esto es en promedio lo que ocurre. Pero llamo la atención a que entre el año 2000 y el año 2024, pues hemos tenido un 3% de caída en el índice de salud, en este porcentaje de la máxima vida posible que se puede alcanzar. A partir de esta información, y como les mencionaba, diferenciando a cada una de las personas por su edad y otras características, podemos llegar a esta información. Si tomamos el 20% de la población con menores logros de salud, ustedes van a ver que ese 20% con menores logros de salud, el 61% permanece con esos menores logros de salud y solamente un 8% alcanza el máximo logro de salud en el caso nacional. Pero lo que es de llamar la atención es que alrededor del 87% de los mexicanos que nacen en los hogares con padres con el menor número de años de vida, con el menor índice de salud, no alcanzan los años de vida promedio. Esto quiere decir que la movilidad justamente de las condiciones de salud es muy baja, tan baja o mucho más baja incluso que lo que hemos visto para la movilidad social que corresponde a los recursos económicos. Esto es de preocupar porque pues uno esperaría que un sistema de salud ayudara a corregir esta baja movilidad en los indicadores de salud. Ahora, vale la pena mencionar que esto es distinto en las diferentes regiones del país. Si tomamos nuevamente al 20% de la población que nace en los hogares con padres con menores logros de salud, en el sur-sureste del país el 89% no va a lograr alcanzar la esperanza de vida promedio que corresponde a sus características, mientras que en otras partes del país, señaladamente en el norte-occidente,
pues es mucho menor el porcentaje de quienes no van a llegar a este promedio. Esto también nos indica que hay diferencias notables en términos regionales. Ahora, se ha mencionado que la salud de los padres, por así decirlo, se transmite a los hijos. No es que esto ocurra por algún mecanismo genético, sino porque las condiciones que viven los padres y que ayudan a conservar la propia salud de los padres, su entorno, su educación, sus recursos, pues también son condiciones que se vierten sobre los hijos. Y la transmisión de una baja salud de padres a hijos, como menciono, no se da por estas condiciones genéticas, sino por condiciones sociales que afectaron a los padres y que se transmiten a los hijos. Y aquí podemos ver una medida de esa transmisión. Si los padres mejoraran a través de alguna forma, no sé, puede ser el sistema de salud, mayores ingresos, cualquier mecanismo, 10 años su esperanza de vida, ¿en cuánto mejorarían los años de vida de los hijos? Pues aquí aparecen las cifras. En la región sur-sureste del país mejorarían 1.8 años la esperanza de vida de los hijos por cada 10 años que mejoraran los padres. Y en otros lugares, como en el centro del país o en el centro norte, pues esta transmisión es mucho más grande. Esto significa pues que ahí hay mayor, digamos, influencia de los padres sobre las condiciones de salud de los hijos. Ahora, tomando el análogo de desigualdad de oportunidades que ya nos explicaba el doctor Vélez, en el caso de la salud, los distintos logros en salud, la desigualdad en el índice de salud, en esta máxima esperanza de vida posible, estas diferencias ¿a qué se deben? Al hacer una descomposición semejante a la que se nos ha expuesto anteriormente, observamos que al menos 45% de la desigualdad en los años totales de vida esperados se deben a la desigualdad de oportunidades, es decir, a distintas circunstancias que enfrentan las personas a lo largo de su vida, no a sus hábitos, no a su cuidado de salud que dependería de su propio esfuerzo, sino a cosas que están fuera de su control. Y dentro de estas cosas que están fuera de su control, hay 3 que son absolutamente fundamentales. Primero, diferencias que corresponden a hombres y mujeres. Es bien sabido que las mujeres tienen una esperanza de vida mucho mayor que la de los hombres y también esto se traduce en un índice mayor que la de los hombres. Esto es un elemento explicativo fundamental de esta desigualdad que existe en los índices de salud. Pero los siguientes factores son socioeconómicos, que son la escolaridad de los padres y los recursos económicos de los padres. Es decir, las diferencias en riqueza o las diferencias en educación hace que tengan vidas de distinta duración los hijos. Y eso es algo que pues, nos está explicando esta falta de movilidad, la gran desigualdad que existe en recursos económicos y también la desigualdad que existe en educación de los padres en los hogares de origen. Aquí hago un breve análisis de cómo se distinguía la movilidad social por pues la adscripción a los sistemas de salud. Y aquí presento una asociación entre un indicador de movilidad social que aparece en el eje vertical para señalar la magnitud en las barras, distinguiendo la población que estaba en la seguridad social formal, fundamentalmente en el seguro social, el seguro popular y los que no tenían cobertura. Todos tenían algún tipo de movilidad social y esto es explicable porque hay descubrimientos científicos, campañas de vacunación generales, en fin, se esté o no en un sistema de seguridad social en particular, pues hay entornos que van mejorando e impulsan este indicador de movilidad social. Pero aquellos que presentaban un mayor indicador de movilidad en términos de salud eran justamente los que estaban adscritos a la seguridad social
formal. Ahí uno está tentado a decir que la seguridad social pues, permite impulsar más la movilidad social en salud, pero también hay que ser cuidadosos porque a veces los que ya tienen mejores condiciones para tener más movilidad social son los que llegan a la seguridad social. Así es que esta es una asociación, no es necesariamente una causalidad. Pero lo importante también a destacar es que el 33% de la movilidad en salud se asociaba a la existencia del seguro popular. Con la caída en el acceso a los servicios de salud, que veremos en un momento más, pues esto pudo haber afectado de una forma notable la movilidad en salud. Y justamente esto es lo que presento en esta gráfica. En el eje vertical, imagínense ustedes que estoy midiendo los escalones en la distribución de los recursos económicos que van ascendiendo las personas que se encontraban en el escalón número 25, desde el escalón más bajo hasta el más alto. Es decir, aquellos que se encontraban pues a un cuarto de distancia de llegar a la máxima posición posible en términos de recursos económicos. Lo que ustedes ven en el eje horizontal es la carencia social de acceso a los servicios de salud. Esto está inicialmente calculado para 2022, pero les voy a presentar lo que parece ser la cifra para 2024, dejando a un lado problemas posibles de comparabilidad de la información de los datos que se nos han dado recientemente. Lo que ustedes ven es una nube de puntos en donde se ve para cada una de las entidades federativas cuántos escalones subía ese 25, esa persona que se encontraba en la posición 25 en promedio. Y ustedes pueden ver que entre mayor carencia de salud se subían menos escalones, es decir, una relación negativa entre el número de escalones que se subía y la carencia en salud. Pues bien, en 2018 teníamos una carencia de servicios de salud que rondaba el 16% y para 2024 tuvimos una carencia de salud que rondaba el 35-36%. ¿Eso qué significa? Que la caída en el acceso a los servicios de salud, de acuerdo a esta relación, se estaría traduciendo en un menor número de escalones que suben las personas que se encuentran en la parte baja de la distribución, en ese lugar 25 que les he mencionado. De hecho, 24.4 millones de personas perdieron, de acuerdo a las cifras oficiales, el acceso a los servicios de salud, lo que habría reducido su movilidad socioeconómica, es decir, el número de escalones que subiría, en aproximadamente 18%. Esto es un efecto muy fuerte sobre la movilidad social. Y concluyo con lo siguiente: detrás de esta pérdida de acceso a los servicios de salud, bueno, hay toda una serie de problemas del sistema de salud, pero justamente a través de la investigación que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias le mencionó justamente a Juan Pablo Gutiérrez, hemos identificado estos tres aspectos fundamentales para mejorar los servicios de salud, en consecuencia su acceso, pero no solamente su acceso, que sería atacar el subfinanciamiento de los servicios de salud. Es decir, por lo menos incrementar en 3 puntos porcentuales del PIB los recursos en salud para lograr una mayor cobertura con mejores servicios. También hay que atacar la segmentación, es decir, el trato diferenciado que reciben las personas según cómo se insertan a los servicios de salud, si es a través del trabajo formal o si es a través de, siendo población abierta, pues el derecho universal se supone de acceder a los servicios de salud. Y también hay que atender la fragmentación que existe en los servicios de salud, es decir, el hecho de que hay múltiples actores que están duplicando funciones y algunas de ellas podrían centralizarse, unificarse. Con esto podríamos atender algo de la problemática de
la movilidad social en salud que les he presentado, pero por supuesto esta es una agenda pendiente todavía, no solamente en términos de investigación, sino de empujar las medidas necesarias de política pública. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Torre. Creo que esta noción, ¿no?, de más bien inmovilidad en salud suma como a la discusión sobre los retos que se enfrentan. Vamos a continuar este panel con la doctora Marcela Gudelo. Es académica de esta corporación y además es la coordinadora general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Universidad Nacional, que va a dar la perspectiva desde el entorno salud en este tema. Adelante, doctora. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a los colegas, la colega que nos acompañan en el día de hoy y por supuesto al doctor Juan Pablo Gutiérrez por esta iniciativa, la que reitero me parece de suma relevancia poder hablar, discutir y plantear estos puntos de vista alrededor de la movilidad social en salud y que pues son tan necesarios y tan complejos además de entender. Pues bueno, yo me enfrenté como al reto de que venir a presentar el día de hoy, dado pues que ya se ha expuesto estos trabajos que ilustran muy bien el tema de la movilidad social y que es una publicación además muy reciente. Y yo quisiera conectar la perspectiva de la movilidad social desde el enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Y eso, puesto que, pues, como lo hemos observado, la movilidad social depende de muchos factores, de elementos estructurales, pero también de características individuales. Y estas van a operar de manera sinérgica y van a conjugar, pues, estos elementos que van a potenciar las desventajas que son acumuladas en el curso de vida. La interseccionalidad entonces es un marco analítico, desde ahí es donde planteo esta visión que permite comprender cómo los distintos ejes de la desigualdad, en este caso como ya hemos visto, la desigualdad por sexo, pero también las desigualdades por género, clase social, etnicidad, edad, discapacidad y territorio, no van a operar de manera aislada, como lo decía. Y desde este enfoque pues, permite entender por qué ciertos grupos poblacionales y ciertas personas enfrentan mayores barreras en el acceso a la educación, como ya lo observamos, el empleo y por supuesto la salud. Y por ende, pues entender esto de cómo va a impactar en la movilidad social. La interseccionalidad pues, es un tema que se ha puesto en los últimos años de moda, pero no es un término reciente, este es un término que surgió más o menos en 1989 por una académica de Estados Unidos en las que analizaba estas intersecciones de ser mujer negra, ¿no? Y cómo esto impactaba en las igualdades de posibilidades y condiciones en la vida laboral y en otros ámbitos. En este sentido, pues la interseccionalidad tiene que ver con diferentes dimensiones. Aquí hemos hablado, aquí se han presentado indicadores muy específicos, principalmente en estas características como ya dijimos el sexo, pero también se hablaba de las diferencias y las desigualdades marcadas por la etnia, la raza, la edad, pero vemos en este mapa de la interseccionalidad que hay diversos elementos que van a influir en las posibilidades de las personas para moverse pues, en estas escalas de igualdad o de movilidad. Y en este sentido, pues la interseccionalidad no se va a limitar exclusivamente a un solo eje, ¿no? Tenemos la disponibilidad en general de los análisis y de las fuentes de información para ubicarnos en unas de ellas, pero pues hay que tener presente que esto va a estar determinado por estos otros factores. En la intersección entonces van a confluir factores, como ya dije, individuales, pero también sociales y estructurales que se van a superponer y cada persona, y esto es muy importante, va a ocupar un lugar que es único en esta intersección, lo que condiciona, en este caso, hablando en términos de salud, su acceso y su potencial en la movilidad social. La interseccionalidad entonces y la movilidad social están estrechamente vinculadas. Ponemos entonces, como ya lo decía el doctor Vélez, ¿no? Entenderlas desde cómo es las trayectorias de vida, ¿sí? Nos hablaba del piso, de cómo nacemos, crecemos y nos desarrollamos,
que va a estar determinado justamente por esta relación de la acumulación de las desventajas en todos los ámbitos y pues cómo nos podemos mover a un buen estado de salud, dadas las condiciones de educación, empleo y movilidad ascendente, pero también pues ya se decía, y nos lo mostraba el doctor Rodolfo, pues que la movilidad social y en los aspectos de salud pues va también a depender de si se crean las condiciones que nos van a permitir esta movilidad o van a potenciar la pobreza, exclusión y va a impactar en la movilidad descendente. La movilidad social desde la perspectiva interseccional entonces asume que las poblaciones, como ya decía, portan diversos rasgos de desigualdad y que están más propensas al estancamiento en su condición socioeconómica, que este podría ser uno de los ejes centrales, pero que va a derivar en las limitaciones en la movilidad en los diferentes espectros. ¿Y cómo podemos entender cómo se va a manifestar la desigualdad y estas intersecciones, ¿no? Y bueno, en América Latina tenemos muchísimos ejemplos y hay suficiente evidencia que nos muestra cómo estas intersecciones van a afectar o cómo influyen en las condiciones de salud y de vida de las personas. Uno de los casos, por ejemplo, podría ser, y podríamos pensar en las personas afrodescendientes o indígenas, en general, que ocupan escasos peldaños en ámbitos de representación, poder y prestigio, por ejemplo. Las personas en situación de movilidad que ven afectada su vida por el estatus migratorio, lo que también a su vez incide en la posibilidad de acceder a educación, a trabajo, a mejores condiciones de vida en general y en la salud. Y ya también se hablaba un poco acerca de lo que representa la carga de los cuidados de las mujeres, ¿sí? Que es una de las grandes limitantes en la movilidad social, dado que impide que esta carga excesiva de cuidados limita que éstas puedan insertarse en mercados laborales formales y que pues por supuesto que tengan diferentes condiciones y posibilidades de mejorar su vida en relación con lo que ocurre con los hombres. Y por último, pues también podríamos considerar estas intersecciones en las y los jóvenes que tienen menores probabilidades de acceder a una educación de calidad y acceder también a empleos formales que sean bien remunerados. Aquí, ya pasando en términos de lo que representa la movilidad social, pues lo que observamos esta gráfica que se publicó por la OCDE en 2018, no está muy actualizada, pero difícilmente pues, la tendencia y lo que estamos observando va a cambiar, es que pues, el número de generaciones que se necesitan para que haya una movilidad social ascendente varía considerablemente entre los diferentes países. Y tenemos entonces en Dinamarca, donde se requeriría que la movilidad social ocurriera en 2 generaciones, y en el extremo más crítico encontraríamos a Colombia. En esta gráfica no está México, pero bueno, aquí hay suficiente evidencia que ya se ha mostrado el día de hoy. Tendríamos en el otro extremo a Colombia, donde se requerirían 11 generaciones para poder pues superar o alcanzar un nivel de movilidad importante. Aquí lo que quisiera enfatizar sobre todo es que, bueno, pues tenemos estas cifras nacionales, pero estas esconden las complejas desigualdades que hay en el interior de cada país, y ya lo observábamos también en estos indicadores que el doctor Vélez y el doctor Rodolfo nos estaban enseñando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la región sur? ¿Qué ocurre en la región norte? ¿No? Estas oportunidades no se distribuyen de manera homogénea. Y esto entonces hace necesario, pensando también en este enfoque de interseccionalidad, pues contextualizar las desigualdades por diferentes características socioeconómicas, pensarlo también en territorios dispersos, comunidades indígenas y en grupos particulares como mujeres, niños y diferentes grupos poblacionales. Y esto también a través de la lente de pues, las condiciones de salud de la población no son las mismas. Y aquí lo que les estoy mostrando es la distribución por los grandes grupos de causa de los años de vida saludables en el año 2021, que es el último año que está disponible en el estudio de la GBD. Bueno, tenemos en los colores más marcados cómo se distribuyó la carga por las enfermedades transmisibles, no transmisibles y las causas externas,
para este año a nivel nacional, pero también tenemos entonces esta diferencia y esta heterogeneidad a través de las entidades del país. Y entonces aquí lo que vemos es que evidentemente pues no todos estamos afectados de la misma manera y por las mismas causas, y esto también tiene implicaciones relevantes en términos de políticas públicas, pensando en cuáles serían los mecanismos que se requerirían para generar la movilidad social en salud. Sabemos entonces que hay un predominio de enfermedades no transmisibles en todo el país y esto pues corresponde a lo que se observa a nivel mundial. Sin embargo, pues persisten estos contrastes a través del territorio y esto se debe en gran parte a procesos demográficos y epidemiológicos diversos, ¿no? Y entonces esto nos hace pensar justamente en la necesidad de poder entender cómo podemos leer estos datos en función de estos procesos que también han sido disímiles entre ellos. Y por último, pues aunque tenemos esta distribución y sabemos que pues hay una carga mucho más importante de las enfermedades no transmisibles, pues estas necesidades se van a superponer entre las entidades y van a competir por los recursos en salud que ya sabemos que son limitados. Y en este caso, en un indicador que es bastante relevante, que es el de gasto catastrófico en salud, también estas diferencias por las entidades federativas, aquí ya no se muestran los datos de la última ronda de la ENIG de 2024, pero aquí estábamos analizando qué ocurría con el gasto catastrófico en salud para la ronda de 2018, de 2020 y 2022, y también en estos contrastes entre las entidades federativas. Aquí lo que es relevante observar es pues, que en el año 2020, donde pues, estamos viviendo la pandemia por COVID-19, estos gastos catastróficos fueron elevados en todas las entidades federativas, pero esto no se dio en el mismo nivel, y lo que ya observábamos también para 2022 es que no se alcanzaron los niveles que se tenían para 2018, ¿no? Se observan brechas muy importantes. Y pues aquí lo que podemos observar es que algunas entidades incrementaron en sus gastos catastróficos entre 2018 y 2022 en 130%, como el caso de Ciudad de México, Yucatán, Guerrero, Morelos, Colima y Chiapas, pero pues en el extremo más crítico encontramos incrementos de 200% en estos gastos catastróficos en el periodo para entidades como Baja California Sur, las Baja California, Sinaloa y Tlaxcala. Un tema que pues surge cuando hablamos de la interseccionalidad, bueno, en aspectos de movilidad social, en los diferentes ámbitos hay como mucha más estandarización de qué podemos medir y cómo lo podemos medir. Sin embargo, en lo que compete a la interseccionalidad, esto es mucho más complejo porque justamente cómo podemos ver cómo se entrecruzan estas desigualdades y qué modelos y qué información requeriríamos para dar cuenta de ellos, pues es mucho más complejo. La interseccionalidad no se mide con un solo indicador. Se han planteado diversas metodologías que capturen la interacción entre las múltiples desigualdades y bueno, se han propuesto una serie de técnicas y de maneras de poderlo cuantificar de mejor manera. Una de ellas es a partir de estratificadores múltiples, donde podamos comparar entonces grupos en contraposición, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo de comparar lo que sucede con una mujer indígena pobre versus un hombre urbano no indígena, ¿no? Otra de las maneras que se han propuesto es el de indicadores compuestos que integren simultáneamente diversas características, ¿sí? Como las que ya les he señalado, y modelos de interacciones múltiples. Sin embargo, pues aquí no hay un consenso y saltar de esta idea de lo conceptual a lo empírico, pues ha sido uno de los desafíos más importantes en términos de la medición de la interseccionalidad. Sobre los retos en salud para la movilidad, pues tenemos este espectro que ya abarca cosas que se han mencionado aquí. En primer lugar, pues comprender qué es lo que ha ocurrido en términos de la transición demográfica y epidemiológica, también lo que ha ocurrido en términos de financiamiento que ha sido insuficiente y desigual en los temas de salud, la fragmentación institucional, que de esto pues, más adelante se hablará con mayor profundidad,
la persistencia de las inequidades y esta necesidad de la mirada interseccional, pero también pues esta cobertura efectiva en salud que ha sido limitada, déficit de recursos humanos y de distribución de infraestructura, por ejemplo, y pues en la desigualdad territorial, geográfica, como ya observamos en algunos de los indicadores. A modo de conclusión, pues la interseccionalidad va a permitir evidenciar cómo se entrecruzan las desigualdades, generando estas desventajas acumuladas a lo largo de la vida, y se sugiere entonces emplear este marco para comprender los factores que pueden impulsar o que van a limitar la movilidad social en salud en concreto. Sin embargo, se requieren de metodologías innovadoras, ya lo decía, para poder medir esta interseccionalidad y su vínculo con la movilidad social. Se deben entonces implantar políticas públicas que sean sensibles a la interseccionalidad, en las que se reconozca la diversidad de características y experiencias de las personas para lograr la movilidad en salud. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Agudelo. Creo que esta abordaje, ¿no?, para mirar esta desigualdad de oportunidades de la que se ha hablado desde esta perspectiva de interseccionalidad, pues aporta, ¿no?, en esta noción que no son estas características vistas de forma individual, pero la forma como interactúan entre ellas las que pues están generando esta limitadas igualdad de oportunidades que a su vez genera la inmovilidad que hemos ya visto para salud y para social en lo general. Tendríamos espacio para alguna pregunta si hubiera entre colegas acá del panel, público y también por quienes nos siguen por redes. Bueno, una pregunta para el doctor Rodolfo, porque me pareció muy relevante esta estimación de las esperanzas de vida, ¿no? Y cómo pues jugar también con diferentes escenarios. Y quería saber si han considerado también o si la fuente de información les permite hacer una estimación de los años de vida saludables, no solo esperanza de vida, sino cuántos años de vida, no solo esta ganancia, sino cuánto más en buena salud las personas podrían ganar, considerando estas diferencias que ustedes ya marcaron en el análisis. Sí, es una pregunta, me parece muy pertinente. Para poder realizar la estimación de las esperanzas de vida, necesitamos contar con un buen número de datos que generalmente ha provenido de CONAPO, en donde se identifican los años de esperanza de vida para la edad de las personas, por sexo, por grupos de edad, por entidad federativa. Desafortunadamente, esta desagregación no se encuentra disponible para los años de esperanza de vida saludables. No se ha generado esta desagregación y me parece que todavía no alcanzamos la masa crítica cuando se han hecho algunos intentos para esto. Pero ese es justamente el siguiente paso, no solamente medir cuánto viven las personas, sino qué parte de esos años de vida estimados pues lo van a pasar sin enfermedades crónicas, sin incapacidad, alguna discapacidad u otra parte. Eso sería una agenda todavía pendiente de investigación que depende mucho de la información disponible. Está apagado, creo. ¿Dónde se prende? Arriba. Bueno, sí. Sí. Mi pregunta es en torno a este 18% que es muy provocador, pero que si se lo fueran a plantear a un político, a un secretario de salud, ¿cómo se lo explicarían? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para lograr que haya una mayor movilidad, atacando o reduciendo las carencias en salud? ¿Cuáles serían los mecanismos? Es decir, ¿cómo ponerlo un poco en términos para que pues, la opinión pública también lo entienda? Sí, me parece que es muy pertinente la pregunta. Una traducción, digamos,
rápida general de estos resultados. Aproximadamente quien se encuentra en el lugar 25 de la distribución del ingreso, en donde hemos dividido en 100 lugares la distribución del ingreso, es una persona pobre. No llega a la pobreza extrema, pero no ha logrado cruzar la línea de pobreza. Para ponerlo en términos de ingreso, me parece que en las zonas urbanas estaría por ahí de los 3,500 pesos por persona al mes su ingreso. Bueno, una persona de este tipo, el perder acceso a los servicios de salud significa que en lugar de progresar pues aproximadamente 20 lugares, es decir, de cruzar ya la línea de pobreza, no la podría cruzar. Ese es digamos, el factor fundamental que podríamos identificar como problemático de esta pérdida de acceso de los servicios de salud. La pérdida de acceso a los servicios de salud está representando que en promedio, estos casi 24 millones de personas pues tengan enormes dificultades para salir de la pobreza. Sí, yo no tengo pregunta, tengo un comentario para reforzar el argumento de la doctora Agudelo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. O sea, justamente cuando estábamos haciendo, tanto Rodolfo como yo, presentación de resultados, hicimos algunos cruces, pero no digamos, no saturamos el punto el número de cruces para trasladarlo a un análisis interseccional. Pero efectivamente, si tú lo que haces es dices, a ver, ¿cuál es la situación más complicada de movilidad social ascendente o de mayor posibilidad de movilidad social descendente? Entonces tú vas a decir, mujer, originaria de zona rural, de la zona sur, indígena, con el tono de piel más oscuro, ¿no? Y entonces, cuando yo mostraba ese pastel de factores de desigualdad de oportunidad, aunque te diga que la parte de tono de piel te aporta 2 puntos porcentuales a la desigualdad de oportunidad, en el momento de hacer la intersección, con todos estos otros factores, se potencia más que proporcionalmente, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante no perderlo de vista, sobre todo por la pregunta que me hacía Ricardo de cómo abordar, ¿no? Es decir, sí o sí tú lo tienes que abordar de una manera integral. Es decir, no puedes decir, pues como la parte de ingreso es la más importante, me concentro únicamente en esa. No, porque eso tiene a su vez efectos que se potencian con los otros factores. Entonces, el punto de la doctora Agudelo es muy importante. Una pregunta ya. Mi duda es para el doctor Vélez. Como mencionan usted y el doctor Rodolfo de la Torre, el nivel económico de un hogar es en gran parte de los casos un reflejo del nivel económico y por tanto de la salud que tendrán los hijos en el futuro. Hay gente que afirma que el esfuerzo individual es suficiente como para superar estos obstáculos, es decir, que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, mi duda es, ¿qué le responderían a alguien que afirma esto? ¿Y cómo desmontarían esta idea a partir de la evidencia que presentan el día de hoy? ¿Y qué ejemplos concretos demuestran que no basta con el esfuerzo individual para superar la desigualdad de oportunidades? Digo, sobre la creencia preconcebida, tengo poco que decir. En términos de la evidencia, les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, decir, ¿cómo definimos esfuerzo? Entonces, vamos a buscar a alguien, no a alguien, sino a un grupo de población, porque, digamos, anécdotas hay muchas, pero, digamos, un grupo de población que te diga, ese grupo de población está mostrando un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, tú tienes a población que tiene padres con hasta primaria y esa población llegó a más allá de la preparatoria.
Entonces, digamos, dado ese contexto de origen, superó a sus padres en más de 2, o sea, no solo la secundaria, sino llegó hasta la preparatoria, ¿no? Y vamos a ver cuál es su tasa de movilidad en comparación con otra población que no tiene esa misma condición de origen, pero que alcanza el mismo nivel. Vamos a ver su realización económica. Y la posibilidad de logro para esa población queda por debajo del segundo grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tienes un grupo de población que se esforzó, pero que en términos de recompensa, digamos, en el mercado laboral, está recibiendo menos que sus equivalentes en términos de las mismas credenciales alcanzadas. ¿Vale? Entonces, eso lo que te está diciendo es, primer punto, no puedes negar el esfuerzo. Segundo punto, a pesar del esfuerzo se quedaban por debajo. Tercer punto, ¿por qué se queda por debajo dado que tiene las mismas credenciales que el otro grupo? Entonces, importa la dotación inicial, pero también importan las reglas del juego. Con eso te contestaría. Muchas gracias. En general, ¿cómo afectarían también los apoyos que se dan a nivel social? Porque, por ejemplo, ayer con el doctor Juan Pablo nos estaba dando el ejemplo de un apoyo que se estaba dando para aumentar este movimiento social, ¿no? Que era darles apoyo económico a las familias, pero hacer que los niños fueran a la escuela, ¿no? Era como el intercambio que se tenía que hacer. Pero con los apoyos que se está dando, por ejemplo, a los que le llaman los ninis, podría ser que estamos haciendo un círculo vicioso, ¿no? Porque sí, quizá aumenta un poco el nivel económico, pero si no están en el trabajo, no tienen un seguro social, ¿no? Y si no van a la escuela, tampoco pueden como aumentar ese nivel de estudios. Entonces, quizá una vez que se les quite el apoyo o que ya no haya recursos para seguirles dando ese apoyo, pues van a volver o se van a quedar en ese mismo punto o van a disminuir. Bueno, esa nos la vamos a repartir, yo creo que entre Rodolfo y yo. Rodolfo seguro va a tener mucho que decir, pero porque al inicio de hace 6 años hicimos un análisis justamente sobre jóvenes construyendo el futuro, ¿no? En términos de su diseño y de este potencial incentivo perverso, así le decimos en economía. Entonces, efectivamente, uno de los potenciales efectos es si tú tienes beneficios si estás recibiendo beneficios por encima de lo que estarías recibiendo si te mantienes en la escuela, pues hay un incentivo a salirse, ¿no? Y eso tiene una implicación en el futuro, efectivamente. Ahora, creo que una cosa y ahora Rodolfo puede ahondar más sobre esa parte de los incentivos perversos y qué efecto potencial pueden tener. Pero digamos, más allá de eso, en términos de las transferencias, obviamente las transferencias son importantes. ¿Por qué? Porque es gasto público. Pero creo que muchas veces nos detenemos más de lo que se merece en términos de su importancia con relación a lo que representa del gasto público. Es decir, la discusión, no estoy diciendo que se tenga que abandonar, pero debería estar escalonada y la prioridad debería estar pensada más en términos de cuánto estamos gastando en los sistemas nacionales. Es decir, en nuestros servicios públicos, servicios de salud, servicios de educación, todos los servicios nacionales, ¿no? Sí han crecido las transferencias en términos absolutos, pero un problema que se tiene en las transferencias, o sea, dicho lo anterior, yo te digo, o sea, a mí está bien, podemos hablar de eso, pero me preocupa más lo otro, ¿no? Sistemas nacionales. Pero dicho eso, si pensamos, por ejemplo, en términos de transferencias, el último ejercicio que hicimos con la NIC 2024, haciendo el comparativo con 2016 en la serie completa, si nos centramos en la parte de transferencias educativas monetarias, es decir, con todos los componentes de becas, lo que sucedió en términos del promedio que estaba recibiendo la población es que de 2016 a 2024 bajó. Es decir,
bajó de más o menos 460 pesos a precios de hoy a 160 pesos de hoy. ¿Sí? Esa fue la bajada promedio de las transferencias educativas. Una explicación muy clara es la desaparición de Prospera, Progresa, Oportunidades. Y más importante, eso que bajó en términos de promedio por hogar, ¿cómo se reparte ahora entre los hogares? Entonces, en el 2016, los hogares donde se encontraban los adultos responsables con menores niveles educativos, le hace hasta primaria, en promedio recibían 670 pesos al mes. Hoy reciben 140, menos que el promedio. Y en los hogares donde están los adultos responsables con mayor nivel educativo, le hace profesionistas, hoy reciben 230 pesos. Es decir, están recibiendo más en promedio que los hogares con los adultos responsables de menor nivel educativo. Es decir, tuviste dos resultados, al menos en ese caso particular de transferencias, que son las educativas. Uno, bajaste la aportación, y dos, la repartiste más que proporcionalmente entre los hogares con mayores niveles educativos y menos que proporcionalmente en los hogares con menores niveles educativos, ¿no? Eso va en contra completamente de lo que requieres en términos del diagnóstico de carencias sociales a los que yo hacía referencia cuando hablaba de las brechas en términos de rezago educativo de la población 0-5 años en condición de pobreza extrema, ¿no? Tienes un rezago educativo ahí de 0,5, de 37%, contra un promedio nacional de 11%. Y hay que dimensionar qué significa 37%. O sea, porque 37% en población de 0-5 años, lo que significa es no que ya no están yendo a la primaria, porque todavía no llegan a ese punto, sino que no estás cumpliendo ni siquiera con la necesidad de que arranquen en la parte de preescolar. Desde ahí, es decir, ya tumbaste para ese grupo de población a más de una tercera parte de la población con posibilidades de llegar al siguiente nivel, que es bajo, que es la primaria, ¿no? Entonces, ¿son importantes las transferencias? Sí, pero son un complemento. Pero independientemente de que sean un complemento, como son un complemento más bien, entonces se tienen que repartir de tal manera que nos permitan cerrar estas brechas que estamos observando. Y Rodolfo supongo que quiere comentar algo sobre los incentivos perversos y algo más. Bueno, quizás no tanto sobre los incentivos perversos, porque el tema no ha sido suficientemente investigado en el caso de salud, pero sí referirme a la importancia que parece estar jugando el gasto en salud de bolsillo respecto a las transferencias. Y si vemos el agregado, pues parece que hay un resultado positivo, pero lo voy a calificar. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, tomemos una de las transferencias típicas que se dan a la población, por ejemplo, la pensión a adultos mayores. Aproximadamente son unos 3,000 pesos al mes. El gasto de bolsillo aumentó de 2018 a 2024 de menos de 400 pesos a un poco más de 500 pesos. Y muchas personas ya empezaron a recibir estas y otras transferencias. Pues parece que es una situación de ganar, porque sí, efectivamente se gasta más en de gasto en salud en bolsillo, pero pues se compensa con las transferencias. El problema, desafortunadamente, no es eso, sino que no es que las personas gasten de su bolsillo todas por igual estos 400 o 500 pesos, sino que hay eventos catastróficos que si no se tiene acceso a los servicios de salud o cuestan una fortuna, un endeudamiento que las personas luego no pueden salir de él, o les cuesta años de vida o la vida misma. Entonces, tener un incremento notable en las transferencias tiene sentido para muchas cuestiones, ya mencionaba algunas Roberto, pero en el caso de salud, pues no es equivalente a tener acceso a los servicios de salud que eviten este gasto catastrófico. Así es que
Sí, ahí todavía se requiere más análisis, incluyendo estos incentivos pues, que pueden jugar las transferencias, pero sobre todo ver que pues, no son un sustituto cercano, ni mucho menos perfecto, las transferencias de contar con un servicio de salud sólido, de calidad, pues que salve a las personas de situaciones de las cuales luego ya no puede recuperarse. A ver si quieres brevemente nada más. Yo quisiera complementar esto que decía el doctor Vélez, ¿no? O sea, sí es muy relevante poder hacer todos estos análisis con las fuentes de información y qué bueno que se está pensando en estas interacciones que son necesarias, pero también en la conclusión de mi exposición, la invitación es a que exploremos otras maneras de llegar, ¿no? O sea, aquí ya no hablamos de, por ejemplo, estudios cualitativos, ¿no? Y que serían muy importantes y que nos podrían dar nuevas luces para entender estas interseccionalidades, por ejemplo. Entonces, pensar en otras metodologías y otras maneras de acercarnos a la medición y al entendimiento mismo de estas interacciones. Muy interesante la conversación, que sería genial poderla continuar, pero nos vamos a atrasar un poco más de lo que ya nos atrasamos. Creo que retomando lo que comentaba el doctor de la Torre, ¿no? Es un buen punto para pasar al siguiente tema, que pues, tiene que ver con justamente el rol del sistema de salud, ¿no? De qué forma entonces el sistema de salud que pues, está generando en este momento esta situación que parecería no la más óptima, por nada eficiente, ¿no? El modelo con las transferencias y no la inversión directa a fortalecer los servicios.